Pero vámonos, Patricio, a ver, veamos el asunto en toda la perspectiva. Podemos sacar una encuesta que ustedes nos dieron a conocer, que a lo mejor en agosto, fue el 14 de agosto, y de ahí nos lanzamos a ver cómo ves las cosas, Patricio. Correcto. Interesante, no hubo sorpresas, se mantiene la tendencia a favor de Claudia Sheinbaum. Cuando revisamos la preferencia... Ahí la tienes en la pantalla. Sí, aquí habría que hacer la preferencia efectiva porque se consideran indecisos. ¿Qué nos dicen las encuestas? Por un lado, que durante todo el proceso de 60 días, Claudia Sheinbaum encabezó las preferencias. Reflexión número 1. Sí. Reflexión número 2, que en 60 días no cambió nada. Si revisamos las tendencias a lo largo del tiempo, veríamos cómo eran líneas horizontales, ¿no? Quizás con ligeras subidas y bajadas, dependiendo del contexto, pero no hubo grandes movimientos, a pesar de los panorámicos, a pesar de los videos, a pesar de las llamadas, los mensajes, las redes sociales, a pesar de todo lo que se hizo, no hubo grandes cambios. Hoy, y está de moda la Fórmula 1, diríamos, Claudia Sheinbaum arrancaría en la pole position, en la primera posición, porque la encuesta de este lunes debería de ser, bueno, Claudia contra Xóchitl, y la pregunta es, ¿contra Samuel García, contra Marcelo Ebrard o contra qué personaje? Oye, hoy surge la idea, ¿no? Que mañana podría destaparse el señor Verástegui, no sé si sea cierto o no, no ubico. Y pudiera ser un cuatro personaje, ¿no? Eduardo Verástegui y cualquier ciudadano que la busque de manera independiente. Es interesante, en el tema de las encuestas, creo que hubo un desgaste innecesario de Morena, el partido en el gobierno, el partido del presidente con aprobación del más del 60%, un partido que gobierna 23 de 32 estados junto a sus aliados, gobiernan 2/3 partes de este país. Y creo que este desgaste con la ruptura de Marcelo Ebrard fue innecesario y sin duda creo que... Ahí tienes la otra, Patricio, para que la veas. El mecanismo de encuestas fue la que lo provocó. A ver, ¿de cuándo es esta? Esta 14 de agosto. Esta es la encuesta del 14 de agosto. Hay que hacer la preferencia efectiva. Sí. Lo que veríamos es que Claudia Sheinbaum tendría 36%, Marcelo Ebrard 25%, y así lo podemos ir viendo con cada uno de ellos, ¿no? A ver, para plantearte, el resultado de hoy, si hacemos cuentas, en tercer lugar acaba quedando Gerardo Fernández Noroña, más o menos, ¿no? ¿Te sorprende eso o qué viste ahí? Termina Adán Augusto López en la tercera posición, en el cuarto lugar Gerardo Fernández Noroña. Pero no tan lejos, cercana. No de manera cercana. ¿Ahí qué fenómeno supones que pasó? Es interesante el fenómeno Noroña. Había una duda de si esta popularidad en redes sociales se iba a trasladar al territorio y creo que hoy es una de las grandes sorpresas, ¿no? ¿Y qué papel va a jugar Noroña en la próxima legislatura, si es que así será, o si se integrará también al gobierno de una posible presidenta? ¿Monreal se dio el terreno? ¿Se hizo un lado Monreal? Interesante el caso de Monreal. Sabemos que él concentró, diría, el 90% de sus esfuerzos en la Ciudad de México, buscando ser el próximo candidato a la Ciudad de México y ver si va a ser una encuesta, si Monreal podrá competir con Omar García Harfuch, con Mario Delgado, con Clara Brugada y con todos los nombres que hay en el ámbito. Javier, déjame actualizar solamente los datos. El promedio de las encuestas de este proceso interno, primer lugar, Claudia Sheinbaum, 39,38%, el promedio. Marcelo, 25,80%, que es el segundo lugar. El tercer lugar lo ocupa Adán Augusto con 11,18%. Pegaditito, 10,62%, pues ya está Noroña. O sea, están, pero un punto de diferencia muy pegaditos. Digo, ya para hacer 5,86% Monreal y 7,16% Manuel Velasco. Es decir, Monreal se quedó al final. Que las reglas del proceso decían, el segundo lugar iría a comandar el Senado y el tercer lugar la Cámara de Diputados. Pero mira lo interesante, si es que Marcelo Ebrard sale de Morena, se sale del proceso, sería posible que Gerardo Fernández Noroña comande la bancada de la 4T en San Lázaro. En la próxima legislatura. Creo que es un dato para analizar. Premios son premios, a ver. Yo, Patricio, te haría esta pregunta. Con este resultado que obtuvo hoy Claudia Sheinbaum, ¿es su tope? Porque ese es un análisis que hacen mucho en las columnas y los encuestadores, que después de tantos meses de precampaña, Claudia ya habría llegado a su tope y Xóchitl podría resurgir y rebasar. Claudia enfrenta un reto importante y es que hoy el voto de Morena es un voto obradorista.
Es un voto de un simpatizante con el presidente, más que con cada uno de los perfiles que ofrecen en el país. La fortaleza está en el partido, caso contrario con la oposición. Hoy la ventaja de Morena por sobre la alianza, como marcas, es de entre 14 y 17 puntos. La alianza sí requiere de un perfil que emocione, que movilice, que concentre ese descontento y que trate de llegar a las urnas. Ahora bien, si MC lleva candidato, los estudios dicen que arrancarían con al menos un 10%. ¿Emociona a Claudia o no? Esa es la pregunta. ¿Emociona a Claudia o no ahorita? Emociona menos que el presidente López Obrador. Pero está dificilísimo emocionar, acercarte al presidente tan abrumador, ¿no? Mira, ganó la encuesta con una ventaja de 15 puntos, 5 encuestas, lo que nos dice que hoy el votante de Andrés Manuel López Obrador, el votante de Morena, veía en ella el mejor perfil. A ver, déjame plantearte algo que está también muy ahí, ¿no? Ahí está Claudia por ella, que quede claro, porque como el otro día platicábamos, hay violencia de género contra Xóchitl, pero también contra Claudia y contra Delfina Gómez, ¿no? A ver, pero te pregunto, ahí está Claudia por ella, pero también está porque tuvo un cobijo presidencial desde hace 5 o 10 años, ¿eh? ¿Ahí qué pasa? Creo que valdría la pena releer el libro de la sucesión de Jorge Castañeda, de la herencia, donde habla de la sucesión presidencial y lo que nos decía en qué tiempos del PRI, el que arrancaba de favorito no llegaba a la recta final como candidato. Caso contrario con Claudia Sheinbaum, que arrancó con el cobijo, que arrancó con la favorita y las apuestas decían, ¿le alcanzará para dentro de 5 años ser la candidata? Parece que sí. Se mantuvo. ¿Cómo ves las cosas, María? A ver. Lo que pasa es que el presidente López Obrador nunca ha cambiado de favorita y como bien dice Adriana, ¿Sí? Como bien dice Adriana, hace 30 meses que está promocionando a Claudia y pues está donde está, ¿sí? Creo que sí viene un proceso muy interesante con 2 mujeres encabezando las preferencias. Casi podemos decir hoy, la próxima presidenta de este país va a ser una mujer. Claro. Lo cual debería de neutralizar la violencia política de género. Es decir, lo que una mujer diga para agredir a la otra, pues estará viéndose en el espejo, ¿no? Creo yo. Sí. Es decir, espero que allí haya una forma distinta de presentarse. No quiero decir que no vayan a ser agresivas las campañas. Es cierto, estamos en un proceso, vamos a llamarle paralegal, para no decir ilegal, completamente fuera del marco de lo legal, en donde se trató de corregir a medio camino. Los lineamientos del INE de fiscalización salieron hace 15 días, es decir, ya que iban a la mitad de esto. Del camino, claro. ¿Sí? No tenía el INE por qué haber fiscalizado desde el principio, no tenía por qué haber habido topes de campañas. Ahora, si va a fiscalizar, pues sí nos tendrán que decir cómo van a fiscalizar. ¿Y con base en qué? ¿Y con base en qué? Sí. O sea, cuando yo fui consejera, Sí. el personal del IFE en ese entonces hacía campos, o sea, visitas en el campo, en el camino, en las ciudades, contabilizaba las bardas y les ponía un precio. Claro. O sea, no importa si la pagó de su dinero o no. El espectacular, alguien lo pagó y eso se suma a la precampaña. Aunque te lo hayan regalado, ¿eh? Es Porque ahora que dicen, no claro, existe. me los regalaron. Es que no Sí, existe. Yo ni sabía. Es que no existen, Yo ni sabía, ¿no? Es que no existen regalos en las campañas electorales. Están prohibidas. Pero como no es una campaña electoral, entonces estamos ahí en un interregno, en lo paralegal, en donde quién va ahora a meter orden y a reconducir esto. Ya no va a haber equidad en la contienda, ya no la hubo. A ver, Es que Alfredo, aquí- déjame hacerte una pregunta además de lo que nos vas a decir. Ok. ¿Se acabó el dedazo o no? Claro que Es no. que yo creo que el presidente siempre nos ha engañado con la verdad. Nos dijo que iba a cancelar un aeropuerto y lo canceló. Sí. Nos dijo que iba a construir un Tren Maya y lo construyó. Una refinería lo construyó. Él nos dijo, es Claudia. Sí. Y está cumpliendo con lo que... Lo dijo él, hasta le levantó la mano Levantó 2 o la 3 veces, mano ¿no, Adriana? 3 veces. Totalmente. 3 veces. Sí, claro. Y una elección de Estado. La primera vez que le levantó, si no mal recuerdo, fue en Tláhuac, porque era donde estaban con el tema del metro y eso, y la estaban abucheando y dijo, es Claudia. Entonces yo creo que el dedazo disfrazado de una manera diferente, pero existe, prevalece, y el bastón, la entrega del bastón de mando va a ser una prueba más de quién tiene el control
en este momento, porque dice, yo soy el que dirijo este proceso. Y bueno, yo creo que sigue existiendo el dedazo. Y en un ejercicio de retrospectiva, yo creo que este proceso, o el proceso tanto en el Frente como en Morena, nos deja dos lecciones. Los procesos internos de elección llegaron para quedarse. Y lo dijo hace unos días el presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez. Nos vimos obligados a legalizar el mercado informal de la política. Creo que ese es un dato importante. Sí. ¿Por qué? Porque como dice Marván, el tema es que va a seguir pasando esto. ¿Cómo lo van a hacer? Porque no existen reglas. Entonces tuvieron que improvisar. Es decir, los vendedores ambulantes ya están en la calle, por lo menos que paguen poquito de impuestos. Algo parecido hicieron esta vez en este proceso. Legalizaron el mercado informal de la política. Oye, Patricio, ¿cuánto le pones al proceso de las encuestas en estas elecciones, que en el fondo eran elecciones de esto? A ver, tendremos que buscar otro mecanismo. En el fondo son primarias, ¿no? Que no acaban de serlo del todo, un poco recordando lo argentino. Pero, a ver, ¿nos dan salida o no? No, porque los dos lo utilizaron, uno haya copiado al otro. No estoy tan seguro de lo que dijo Mario Delgado respecto a lo que pasó en Frente por México en su discurso de hace rato, diciendo esto acabó mal, que pasaron cosas ahí que acá también pasaron. Pues así es la ley de la política y la vida, ¿no? Las encuestas como una herramienta estadística nos sirven para entender qué piensa la gente sobre un tema específico. Sí. Desde ese punto de vista, ¿funciona como mecanismo de selección? Por supuesto. Ajá. El problema es cuando se politiza ese mecanismo de selección. ¿Por qué? Porque hubo una boleta circular, donde además hubo representantes de las corcholatas. Yo platicaba con Adrián antes de arrancar. Tú imagínate que te tocan en tu casa, abres, está un encuestador, hay 6 personas alrededor, te entregan una boleta circular, una urna. Yo a ese tema quiero ir. Creo que nos tendrían que decir el nivel de rechazo. Tú sabes muy bien que para que una encuesta sea legítima, tienes que decir el tamaño de la muestra, dónde levantarse la muestra y la tasa de rechazo. Yo me imagino que la tasa de rechazo debe haber sido inmensa. A ver, a mí llegan a tocarme la puerta con 6 personas. Hombre. Y no abro, Claro no abro. Los ves desde arriba y gracias por Ahora, participar. Todavía peor, llevaban sus observadores de todos los candidatos. Me rehúso a decirles corcholatas, me parece, además, confirmar que es un tapado. El que tenía el destapador era uno que estaba en Palacio Nacional. Y él solito lo dijo, yo voy a destapar, háganle como quieran. Los observadores tenían que estar 7 metros de distancia del encuestado. En los edificios, pues ya estaban en el siguiente piso. Pues claro. ¿De qué tamaño son los edificios? En la calle estaban a 2 cuadras. Sí, claro. Sí. O sea, las mismas reglas que se pusieron, y ese fue un acuerdo entre ellos. Claro. Entonces, ahí es donde uno sí empieza a sospechar si esta encuesta es una encuesta. Ahora, una encuesta nos puede dar de manera precisa quién es un buen candidato, no tengo la menor duda. Pero eso no es una elección primaria. No. Una elección primaria es voltear a ver a la gente, y a ver a quién voto. Quiere de candidato. Sí, claro. Y con voto. ¿Sí? Mi perspectiva es que en las primarias solo deberían de participar los militantes. Sí. No la población María, abierta. Para ir antes de la pausa y seguimos contigo si no te importa, nos vamos hasta Quintana Roo con Fernando Duque. Fernanda Duque, cuéntanos, Fernanda, ¿qué es lo que tenemos? Hola, buenas noches. En el marco de este resultados de la encuesta, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, pues ya emitió su felicitación a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, reconociendo pues bueno que se llena de orgullo y que está segura de que ella va a ser la próxima en dirigir el país, continuando con el legado que deja Andrés Manuel López Obrador tras este sexenio. Tal como lo expresó Mara Lezama al firmar la carta
que emitieron los gobernadores de la 4T, pues muestra su respaldo hacia Claudia Sheinbaum, un respaldo que ha sido abierto y público desde que ella empezó a figurar como la próxima candidata de Morena. En este sentido, también otras alcaldesas morenistas de Quintana Roo también ya han expresado su felicitación hacia Claudia Sheinbaum, mostrando orgullo y esta unidad entre las mujeres de la 4T. Sale, muchas gracias, Fernanda. Gracias. No me sorprende nada que, por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña haya ganado Cozumel. Lo aman en Cozumel. Sí. Lo juro, Oye, hablan de Quintana Roo. ¿Tenías hoy la última encuesta o todavía no? Hoy. ¿Cuándo fue la última encuesta que hiciste? La última encuesta fue de hace un mes, la última publicada. Sí. ¿Qué crees que hubiera pasado si hubieras hecho una hace una semana? ¿No muy distinta? Por como se vio el comportamiento a lo largo del proceso, no hubiera habido grandes cambios. Se mantuvo la ventaja entre Claudia y Marcelo siempre entre 10 y 12 puntos, que en la votación efectiva nos da estos 14, 15 puntos. Es que fíjate, hay otra que me llegó de parametría, de Paco Abundis, que está todo igual, fíjate, Claudia Sheinbaum Morena, 39.4, parametría 40. Pero aquí se confirma un tercer lugar de Noroña, 12.2 en Morena, 12 en parametría, pero está en tercer lugar, no lo alcanza Dan Augusto. ¿Qué es cierto? De nueva cuenta vimos algunas encuestas donde Claudia Sheinbaum mostraba ventajas de 25, 30 puntos, ¿no? Un fenómeno similar al que se vivió en la campaña del Estado de México con Delfina Gómez. Y esto es importante aclarárselo a la gente, ¿no? Porque luego, ¿qué dicen? Las encuestas no sirven. Pero fue mucho menos lo de Delfina, ¿no? De lo que se imaginaba originalmente. Definitivamente, se marcaban 25 puntos y fueron 8 finales.